Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado después de ceniza. Comenzábamos el pasado miércoles la Santa Cuaresma y estamos en estos días que preceden inmediatamente al primer domingo de Cuaresma, la primera semana de Cuaresma. Unos días que, unidos a las 5 semanas de Cuaresma, sirven para formar los 40 días del tiempo cuaresmal. Este sábado es 21 de febrero, y en este día la Iglesia celebra la conmemoración de San Pedro Damián. San Pedro Damián nació en Rávena en el año 1007. Cuando terminó sus estudios fue profesor, pero inmediatamente después, al poco tiempo, experimentó la llamada del desierto. Quiso vivir como ermitaño, pero encontró una forma muy hermosa de plasmar esa vocación entrando en la orden camaldulense que había fundado San Romualdo, que combinaba la vida eremítica y la vida cenobítica. Entró en el yermo o desierto de Fonte Avellana. Allí más adelante fue elegido prior. Promovió mucho la vida religiosa, la vida monástica, no solamente desde Fonte Avellana, sino incluso en otras regiones de Italia. Ayudó a varios papas con sus escritos y con sus legaciones, en una reforma de la Iglesia que se promovía en aquel tiempo. El Papa Esteban IX lo creó cardenal y obispo de Ostia, y murió finalmente en el año 1072. Con mucha rapidez fue venerado como santo. Nosotros ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de hoy es según San Lucas, del capítulo 5, los versículos 27 al 32, que dicen así: En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Pues comenzamos la meditación de este bellísimo e importante texto del Evangelio que acabamos de proclamar. Lo vamos a hacer dirigiéndonos directamente al Señor Jesús, que es el gran protagonista del Evangelio y el gran protagonista que tiene que ser de nuestra vida espiritual. Y le decimos: Señor Jesús, hoy te contemplo caminando y deteniéndote ante
un hombre concreto. Aunque esto no lo diga aquí Lucas, estabas en Cafarnaún, tu lugar de residencia habitual. San Lucas dice solamente, vio Jesús a un publicano llamado Leví. Lo viste, Señor, pero la tuya no fue una mirada distraída, no fue una casualidad que te encontraras con él en medio del camino. Tú lo ves, tú lo miras, has reparado en él, has descubierto en él un don, un regalo del Padre. Tú conoces el nombre, la historia, las heridas, los pecados, los errores, las ataduras, las posibilidades escondidas de cada hombre. Todo es descubierto, patente ante ti, y tú sondeas el corazón humano en toda su hondura, en toda su profundidad. También, Señor, en toda su oscuridad. Leví no era un desconocido para ti. Era un publicano que se ocupaba de Cafarnaún y seguramente de aldeas del entorno. Era un hombre mal visto, un hombre despreciado por sus conciudadanos, señalado, sospechoso por colaborar con el poder romano a cambio de dinero. Y sin embargo, lo miraste de una manera totalmente distinta a la de todos los hombres que vivían allí. Tú, Señor, sabes mirar con una mirada que no desprecia, que no humilla, que no condena. Una mirada la tuya que no nos recuerda el pasado continuamente para aplastarnos, sino que nos envuelve en amor, para rescatarnos, para invitarnos a salir de nosotros mismos. Y ciertamente, Señor, fue extraordinaria la manera que hiciste salir a Leví, no sólo de su telonio, de su mostrador o mesa de los impuestos, donde cobraba, lo hiciste salir totalmente de él mismo, de sus intereses, del estilo de vida que había adoptado. Lo hiciste salir hasta de su pueblo, porque terminará siguiéndote a ti por el camino. Sabemos, Señor, que este personaje a quien Lucas llama Leví, quizás para evitar ante muchos identificarlo con el futuro evangelista, con tu apóstol. Le llama Leví, que sería ciertamente también su nombre, quizás el nombre de familia, pero es el mismo autor del primer evangelio. Él mismo en el primer evangelio se da el nombre por el que era más conocido, Mateo. Y dice el evangelio que estaba sentado al mostrador de los impuestos. Estaba sentado quieto, en una situación de estabilidad, porque está instalado en su oficio, en su lucro, en su rutina, en su pequeño mundo de cuentas, de contabilidad, de monedas, de dinero, pagarle a los romanos, cobrarle a la gente, acudir si es necesario al poder romano para obligar a pagar a quien se resistiera. Allí estaba, Señor, donde muchos podían verlo al pasar, y tenían muchos que pararse allí para cumplir sus obligaciones tributarias. Muchos lo situaban allí donde él mismo se había situado, donde se había sentado. Y tú pasas por aquel lugar, por ese lugar de pecado, por su mesa de trabajo, por su zona cómoda, por el espacio donde se ganaba la vida, quizás de una forma relativamente fácil, lucrativa, pero donde quizás se hubiera terminado perdiendo su alma,
porque él vivía de espaldas a las obligaciones religiosas de Israel, de espaldas a la sinagoga, a la ley. Tú, Señor, no esperaste a que él saliera del mostrador para llamarlo. Lo llamaste allí mismo. Y así haces con nosotros. No esperas a que nosotros tengamos ya un cierto grado de perfección y hayamos salido del pecado y de los vicios para invitarnos a la amistad contigo, para invitarnos a la oración, a ese trato de amistad que es la oración. Santa Teresa de Jesús insiste en esta idea. No esperemos a superar todos los pecados, todos los vicios, a enmendar todos nuestros errores para comenzar vida de oración. Que no, que el Señor nos ofrece su amistad antes, y será su amistad, su amor, el que nos va a ayudar decisivamente a salir de nuestro mal. Pero si nos sentimos indignos y avergonzados, porque todavía no somos capaces de salir de nuestro mal, no nos importe, Señor, no nos avergüence acudir a ti y tratar de amistad contigo, muchas veces estando a solas, como escribió tan bellamente Santa Teresa de Jesús en el capítulo 8 del libro de su vida. No, Señor, no esperas a que yo sea mejor, no ya bueno, sino simplemente mejor, para dirigirme tu palabra y para escogerme como amigo. No esperas a que yo me haya ordenado interiormente, no esperas a que esté puro y limpio, no esperas a que yo haya arreglado primero mis contradicciones. Tú vienes, me miras en medio de mis ocupaciones, incluso de las más pecaminosas, en medio de todo eso, de mi propia ambigüedad, te detienes, me miras y ahora me diriges una palabra. A Leví, de hecho, le dirigiste una sola palabra. Le dijiste, sígueme. Sin más explicaciones, lo invitaste, posiblemente suscitando el escándalo de tantos otros. Los fariseos y los escribas, vemos en este texto que murmuraban, y pienso que otras gentes que no serían tampoco ni fariseos ni escribas, pero que seguramente aborrecían a Leví, también se sintieron escandalizados. Sígueme, como si esa palabra en ella estuviera todo el sentido de la vida de Leví. Fue una llamada absoluta, total, sin discurso, sin condiciones previas, sin explicaciones largas. Como si tú le dijeras a Leví, deja de dar vueltas alrededor de ti mismo, deja de mirarlo todo y de medirlo todo con criterios puramente humanos, mercantiles, crematísticos, deja de calcular, deja de llevar esa contabilidad interior, olvídate de deudas o de créditos, levántate y camina detrás de mí, eso es lo único que te importa. Señor, ¿cuántas veces nosotros complicamos lo que tú te empeñas en hacer sencillo? Tú no pides primero la perfección, pides la disponibilidad. Enciendes nuestro deseo, sin más. No pides garantías para ti, ni tampoco permites que el llamado tenga garantías ninguna en su seguimiento. Esa relación entre tú y el llamado tiene que apoyarse mutuamente en una total confianza, confianza mutua. Tú no le prometes al llamado nunca comodidad ni facilidades. Le prometes, eso sí, tu compañía. Tú no le dices a Leví, ve hacia allá, ve a Jerusalén al templo, ve a la sinagoga. No, tú le dices, sígueme, a mí. Eso es todo. Y ahora, la respuesta que dio Leví aquel día. Jesús le dijo una sola palabra. Leví no tuvo necesidad de decir ni una sola.
¿Qué dice San Lucas? Se levantó y lo siguió. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. No lo siguió con una parte del mismo o de sus cosas, no, lo dejó todo. No fue un intento a medias, una tentativa, no, todo. Aquella mesa, aquel mostrador, aquel telonio, aquella seguridad económica, aquel nombre, todo se levantó con él. Se levantó y pasó de esa postura sedentaria, estar sentado, instalado, a la postura del discípulo, siempre de pie, siempre caminando detrás de su maestro. Y eso hizo, lo siguió. No te pidió un tiempo para pensarlo, no negoció condiciones contigo, no te preguntó a dónde ibas y por tanto a dónde tenía que seguirte. Simplemente se levantó y se puso en camino detrás de ti. Señor Jesús, danos esa prontitud interior. Nosotros tantas veces, quizás, nos hemos quedado sentados en medio de nuestros razonamientos, en medio de nuestros miedos, o de nuestras prudencias humanas, como queramos llamarlo. Señor, levántanos, haznos capaces de dejar todo aquello que nos ata, aunque sea legítimo, aunque parezca necesario o conveniente, que no nos aferremos a esos pequeños mostradores de impuestos que a veces nos empeñamos en arrastrar con nosotros. Lo que es imposible, lo que hace tan lento nuestro camino, que enseguida te perdemos de vista. Sin embargo, Señor, el Evangelio no termina en esa escena de camino, donde le vi unido a los otros apóstoles, camina detrás de ti. El Evangelio de hoy termina en un gran banquete. Y un banquete que precisamente Leví ofreció en tu honor, y lo ofreció en su casa, y lo ofreció invitando a un gran número de publicanos y otros que quisieran entrar en casa de un publicano, que aparte de otros publicanos, colegas, compañeros de profesión, serían personas poco religiosas, o paganos incluso, porque ningún judío religioso entraría en casa de un publicano para quedar impuro y manchado, y para ser luego señalado por los otros miembros de la sociedad. Los invitados serían como el mismo Leví. Quien aceptara entrar en aquella casa y sentarse a aquella mesa no podría ser demasiado diferente de Leví. El refrán castellano dice: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pero Leví está tan contento, Señor, que quiere celebrarlo, la única forma que él sabe celebrar, un banquete. Él ha sido mirado con misericordia, y esa mirada de misericordia tuya quiere compartirla con otros que viven en su misma situación. Él, que lo ha dejado todo, no se queda vacío, abre su casa. La llamada que le has dirigido, Señor, no lo empobrece, lo ensancha. La conversión no encierra, sino que convoca a otros muchos. Leví quiere que otros muchos te conozcan, y así su casa se llena con los de su ambiente. Señor, queremos que nos ayudes a que nuestro seguimiento no sea una cosa puramente individualista, incluso ignorada por los que nos rodean, porque queremos disimular nuestra pertenencia a ti. Que si tú nos has llamado, nosotros abramos también nuestra casa y nuestra vida y nuestro corazón a otros, y que tratemos de contagiar nuestro entusiasmo y nuestro amor a otros, que otros puedan encontrarte en la mesa, ya que también en una mesa, aunque fuera una mesa de pecado, te encontramos nosotros mismos.
Y aparecen enseguida esas murmuraciones de las que hemos hablado hace un momento. Los publicanos no dicen nada, comen y se alegran, conversan seguramente alegremente, quieren conocer a Jesús, le hacen preguntas. Pero los fariseos y los escribas, que saben aquello, evidentemente no han entrado en la casa, no aceptarían nunca esa invitación. A los discípulos, que quizás alguno también está pudorosamente a la puerta, le pregunta cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores. Señor, siempre habrá quien se escandalice de tu misericordia. Siempre habrá quien mida la santidad con criterios de separación. Nosotros, aquí fuera, sin mancharnos, sin contaminarnos de pecado. Quizás porque piensen que ellos son puros y que lo puro debe mantenerse lejos de lo impuro para no ser manchado. Y tú, que eres la pureza misma, la fuente de toda pureza, te sientas a la mesa. Comes, bebes, compartes. No, de ninguna manera legitimas el pecado, pero te acercas al pecador. Tú no apruebas la injusticia, pero no rehuyes la compañía del injusto. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros murmuramos en nuestro interior, juzgamos y condenamos en nuestro interior a los hermanos, clasificamos a unos y otros? Líbranos, Señor, de ese fariseísmo sutil que se disfraza de celo. Tú respondes con una imagen poderosa. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y así te presentas como médico de nuestras almas. No como juez, no como inspector que revisa las cuentas, médico que busca al enfermo y lo cura. Señor, nosotros, aunque a veces nos creamos sanos, estamos también enfermos. Aunque nos comparemos con otros y siempre salgamos bien parados de nuestros juicios, en lo profundo sabemos que necesitamos de ti, que nuestro orgullo necesita cura, que nuestra tibieza necesita del fuego de tu amor, que nuestras heridas antiguas necesitan tu mano compasiva que las toque y las sane. Señor, hoy queremos ponernos en el lugar de Leví, queremos dejar que tu mirada nos alcance allí donde estamos sentados. Necesitamos escuchar tu invitación, sígueme, como si fuera la primera vez. Queremos levantarnos de lo que nos paraliza, dejar lo que nos ata y abrir nuestra casa para que otros puedan encontrarte. Soportar las murmuraciones sin perder la alegría y reconocernos enfermos para que tú seas nuestro médico. Que en nuestro programa, en nuestra palabra, en nuestra vida entera se note que hemos sido mirados por ti y que hemos decidido seguirte, que nunca olvidemos que tú no has venido a buscar a los perfectos, sino a los necesitados, y que nosotros, Señor, somos de ellos. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.